La primera cuestión es hablar de la morfología de los nodos, ¿no? Bueno, los nodos, como veis, bueno, ya sabéis, eso, Unity Nodes es un sistema de automatización de tareas en Blender, dentro de Blender, a base de nodos, o sea, de scripting visual a base de nodos. Pues eso, es el típico sistema de programación visual basado en cajas que se van conectando, que realizan funciones, que le pasas parámetros de unas cajas a otras y hasta obtener un resultado. Entonces, bueno, estos nodos, cada uno de estos recuadros de un nodo, pues se componen de tres partes principalmente. La primera es pues eso, lo que es la propia caja en la que hay una serie de parámetros que nosotros podemos controlar, ¿vale? En este caso es un nodo de transformación que lo que hace, como su nombre indica, es transformar la malla de sí, la geometría, transformar la geometría que tengamos seleccionada, o más que la que tengamos seleccionada, o sea, la que ya hemos aplicado el modificador de Geometry Nodes, transformarla en localización, en rotación o en escala. Entonces sería el primer elemento de los nodos, que es el marco y los parámetros que están dentro del marco bueno, pues que podemos modificar para transformar esa geometría. El segundo elemento son los sockets, que son bueno, estos elementos, estos circulitos de colores aquí a los extremos. Tienen unos sockets, bueno, traducciones ojales, ¿no? Pero bueno, unos puntos de entrada y unos puntos de salida. Y los colores responden, pues, al tipo de información que le pasan unos nodos a otros. ¿Vale? Eso lo veremos un poquito más adelante. Y por último, pues el siguiente elemento es los hilos, los fideos estos que unen unos nodos con otros y lo que hacen es establecer flujos de trabajo, ¿no? En este caso, pues es un flujo muy sencillo en el que hay un grupo de entrada que coge la geometría de la escena, no la geometría de la escena, perdón, coge la geometría a la que ha aplicado el modificador de Geometry Node, que es este cubo, en este caso, aplica una transformación, para transformación pues puede ser una traslación, una rotación en el eje que sea y una escala, por ejemplo, ¿vale? Y manda esa información a uno de salida. Es decir, si yo corto esto, no manda información de salida, con lo cual, pues bueno, o sea, se ha cortado el flujo, no hay información de salida, con lo cual no se representa nada en la escena. Aunque el cubo sigue ahí, si nosotros editamos el cubo con el tabulador para editar, vemos que el cubo podemos editarlo, podemos modificarlo si queremos, el cubo sigue ahí, la geometría inicial, pero como tienes este modificador y el flujo está cortado, no hay una información de llegar, no llega información al nodo final de la estructura, pues no se representa nada en la escena. Vamos a conectarlo. Aquí tenemos nuestro nodo bueno, pues eso, con sus transformaciones aplicadas. Hostia, perdonad por el palabra, pero sería bueno compartir pantalla. Sería una buena cuestión compartir pantalla, efectivamente. Bueno, pues nada. Voy a repetir muy rápidamente esto que he comentado, ¿vale? Eh, decía que, bueno, pues eso, me estaba hablando de la morfología de los nodos. Bueno, esta estructura muy sencilla de ¿Se está viendo la pantalla, Rogero? Sí, ok, vale, gracias. Nada, esta estructura muy sencilla de un nodo de entrada y uno de salida y uno intermedio de transformación, ¿vale? Pues esto lo decía que, bueno, pues que los nodos se componen de tres partes principalmente. Uno que es la caja con los parámetros que nosotros podemos alterar para transformar la información que tenemos seleccionada, en este caso este cubo, que le hemos aplicado un nodo de Geometry Nodes. Ese es el primer elemento. El segundo son estos circulitos de colores o rombos de colores, veremos más adelante qué significa cada forma geométrica de cada color, que hay unos de entrada a la izquierda y unos de salida. Es decir, bueno, nosotros pasamos, este nodo de transformación recoge una serie de datos del nodo antecesor y saca una información al sucesor. Bueno, pues en este caso lo que hace es coger la geometría del grupo de entrada, que es como digo, este cubo, y le pasa la geometría, después de hacer hechos unos cambios, a este nodo de salida. Si yo aquí altero pues la traslación, la rotación y la escala un poco, pues veis que efectivamente esta geometría de entrada
pues se ha transformado en este paralelepípedo más alargado. Si cortase esta conexión, perdón, si cortase esta conexión, el nodo de transformación no manda información al nodo de llegada, con lo cual bueno, pues eso, se ha cortado el flujo, con lo cual no hay una geometría final que calcule o que si procese este nodo modificador de Geometry Nodes. Sin embargo, el elemento contenedor, el cubo, sigue ahí. Si nosotros vamos a modo de edición, vemos que está el cubo, pero bueno, simplemente como se ha cortado el flujo de información, pues no aparece la geometría transformada. Si vuelvo a unirlo, pues aquí está nuestro cubo transformado. Total, que eso, lo que es el marco con los parámetros, el primer componente, el segundo componente, los circulitos de entrada y de salida, y el tercer componente son los fideos estos, los hilos de entrada y de salida, ¿no? Con el que conectamos los sockets, los circulitos, los diamantes. Entonces, bueno, pues eso, a lo mejor queremos que esta traslación, poder editarla en el propio modificador en lugar de aquí en el árbol, pues llevamos este nodo de aquí a este nodo vacío, este socket vacío, y aquí tendremos traslación que se ha puesto aquí también, o sea que podemos modificarlo por aquí, por ejemplo. Si estuviéramos en el layout, ¿no? Y no tenemos a la vista el editor de Geometry Nodes, pues tenemos aquí los parámetros para modificarlo en la escena, ¿no? Y esto lo podemos hacer con todos los valores que queramos. Este grupo de entrada, este grupo de entrada, que es una traslación, o sea, este modificador de traslación, este grupo de entrada, podemos meterle todos los parámetros que queremos de nuestro Node-tree. Lo siguiente que voy a explicar precisamente es hablar de, bueno, pues eso, de variables. Bueno, eso, Geometry Nodes no deja de ser eso, pues una manera de scriptar o programar visualmente, ¿no? Con nodos, como decía antes. Entonces, pues para esto tenemos una serie bueno, pues de nodos de entrada que son variables. Pues como en cualquier lenguaje de programación más o menos, o de scripting, pues tenemos para cadenas de texto, que es, por ejemplo, como se procesa, bueno, pues es un nodo de cadena de texto que tiene una salida de valor en lugar de función, pues de valor. Por otra parte, bueno, eso, pues como digo, la típica variable de cadena. Variable booleana, pues que es esta de aquí, es la segunda en este visor, que podemos decirle que sea verdad o mentira, como cualquier booleano. O sea, una variable float, que por ejemplo podemos poner 6.253, le pasamos a nuestro, perdón, este es 2.456, por ejemplo, y aquí está bueno, pues le ha pasado este valor en coma flotante a un visor y no nos representa pantalla, ¿no? Bueno, en este caso lo que he hecho es hacer un visor muy básico para que se muestre el valor, pero bueno, en definitiva, que trabaja con cadenas de texto, con valores booleanos, con valores en coma flotante, con números enteros y con vectores. Pues puedo cambiar este nodo de vectores al darle el X y Z que quiera, y pues lógicamente se varían sus valores. Es importante ver conocer que estos valores, como veis, tienen un círculo de salida, ¿no? Esto quiere decir que es un valor fijo. O sea, nosotros podemos variarlo aquí, pero lo que sale de cada uno de los puntos es fijo. El color azul marca el tipo de variable que es una cadena de texto. El rosa denota que es un booleano, el gris, que es un valor en coma flotante, el verde pálido, que es un valor entero, y este violeta, que es un vector, ¿vale? Entonces, bueno, pues sabemos que separate X y Z, este nodo, va a recibir, pues sí o sí, o sea, va a querer recibir un vector, y de aquí saldrán pues números que sean, bueno, que pues pueden ser en coma flotante, ¿no?
Entonces le puedo conectar este valor de vector y representarme los valores que he metido en estas casillas, y si le intento meter otro valor, pues me lo va a procesar, en este caso con el entero, pues haciéndolo, igualando los valores X al entero, pero si intento pasar, por ejemplo, un string aquí, se marcará en rojo. Es decir, que hay un error en este flujo. Es decir, que este nodo que pide un vector de entrada, pues no puedes meterle una cadena. No sé si un booleano podrías meterle. Si un booleano podrías meterle, pues si está 0, 1, pues o sea, lo convierte a tres valores, a tres cadenas. Entonces, esto, lo dicho, el circulito marca pues eso, que es un valor fijo, ¿vale? Y estos nodos de variables, pues eso, de cadena, booleano, valor en coma flotante, eh, entero y vector. Y también, como en cualquier otro lenguaje de programación, lo que tenemos también son bueno, pues lo que Blender le llama fields, ¿vale? Pero que son funciones, en realidad. Bueno, esto se representa, por ejemplo, bueno, voy a hablar un poco de, de, estos nodos que, bueno, los nodos que aceptan funciones o fields, campos, son los que tienen sus sockets de entrada con un entrada de salida con un diamante, ¿vale? En este caso vamos a hablar de los nodos de operaciones matemáticas, con enteros, con vectores y con valores booleanos. En este caso, estos nodos, además de tener un rombo y admitir fields, también tiene un puntito en el centro. Esto quiere decir que acepta que entres con una función también, o sea, acepta una función, pero por defecto está configurado para aceptar, para que entre un valor fijo, ¿vale? No una función, sino una variable. Y aquí igual, acepta la salida de una función a una función, pero por defecto saca un valor fijo cuando tiene puntito. Hay otros nodos que tienen este diamante sin el puntito central. Pero bueno, el símil, para quedarse claramente con lo que son los fields, los campos, es que, bueno, pues estos fields son funciones, ¿vale? Pues eso, en este caso, este add, que es para valores numéricos, enteros o en coma flotante, pues tienes un montón de operaciones, ¿no? De añadir, sustraer, multiplicar, dividir, bueno, todas las operaciones con enteros y valores en color flotante que os podéis imaginar. Y en este caso lo que he hecho es pues, añadir de estos dos valores enteros, pues a este entero le sumo este en coma flotante y aquí está, el resultado es 43,325, ¿vale? En este caso, el de añadir vectores, pues es lo mismo, lo que hace es sumar vectores, bueno, operar con vectores, ¿vale? Tiene también un montón de operaciones, que son distintas funciones, cada operación es una función distinta. En este año, el caso lo que he hecho es sumar también dos vectores. Tienes unos valores de entrada, que es, aquí los veis, 3.52116, 3.52116, que es mi valor, y los valores de salida. El valor de salida, al añadirlo, al sumar los vectores, pues son esta fila de aquí, ¿vale? Y también tenemos lo propio con valores booleanos, ¿no? En este caso tengo dos, uno falso y uno, o sea, sí, uno falso y uno verdadero, un booleano falso y uno verdadero, y le he dicho que si hay, a ver cómo explico esto, si hay uno de los dos que sea verdadero, arroje un verdadero, arroje o sea, un 1, ¿no? Si alguno de los dos es 1, arroje un 1, es decir, esto es bueno, pues un valor OR, es una función OR. Efectivamente, como hay un valor verdadero, pues me arroja un 1 como resultado, un true como resultado. Si pusiera los dos verdaderos, también, porque al menos hay uno que es verdadero. Si, sin embargo, pues quito los dos, son los dos false, como son los dos ceros, pues no hay ninguno verdadero, con lo cual me saca los dos cero. ¿Vale? Pues, y con esto básicamente, bueno, con esto básicamente y con la geometría que nosotros metemos hay un último componente que no he mencionado, que es, bueno, pues eso, la geometría. Hay otro, o sea, yo puedo arrastrar esto aquí
Vale, este es el Object-Info, es un nodo que define, o sea, que tiene información básica de nuestro elemento geométrico del que aquí seleccionemos. ¿Vale? Uno de los elementos fundamentales de estos flujos es, bueno, y en Blender en general es la geometría.